Saludos, les habla Víctor Álvarez. Entre 2014 y 2021 se cuentan al menos 5 intentos de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición. La Conferencia Nacional por la Paz en el 2014, la Mesa de Diálogo Nacional en el 2016, la Mesa de Diálogo en la República Dominicana entre el 2017 y 2018, las conversaciones de Oslo y Barbados en el año 2019 y ahora la Mesa de Negociación en México en el 2021. Para el gobierno, el diálogo ha sido una maniobra de contención del conflicto que le ha permitido ganar tiempo y debilitar las ofensivas de sus opositores. Los costos políticos de cada intento fallido de diálogo los ha pagado sobre todo el liderazgo de la oposición, que es visto por los más tolerantes como un actor ingenuo, mientras que los más intransigentes y extremistas lo ven como un cómplice de un gobierno que no parece estar dispuesto a ceder el poder por la vía electoral. El régimen aprovecha cualquier pretexto para levantarse de la mesa de negociación. Luego de conocerse la extradición de Alex Saab, Maduro acusó a Estados Unidos de darle una puñalada mortal a la negociación y dijo, abro comillas, nosotros en protestas nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con estos diálogos. Por ahora estamos indignados, protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos. Cierro comillas. Esta excusa tan rebuscada recrudece las dudas sobre el verdadero compromiso con una solución pactada a la crisis. Si bien Maduro repite que nunca se niega a dialogar, lo hace mientras no se incluyan temas que pudieran precipitar su salida del poder. Ahora bien, si hay tan pocas expectativas de una solución democrática y electoral del conflicto venezolano, ¿por qué la plataforma unitaria vuelve a sentarse con un régimen que utiliza el diálogo para ganar tiempo y atornillarse en el poder? ¿Qué se puede esperar de las negociaciones en México? Para abordar estos temas, en esta nueva entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, hemos invitado a Margarita López Maya, historiadora con doctorado en ciencias sociales, articulista, ensayista, escritora y con una larga carrera como investigadora y académica en la que ha hecho importantísimos aportes al estudio, comprensión y transformación de nuestra realidad. Gracias, Margarita, por aceptar nuestra invitación y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. En los anteriores procesos de negociación, la inestabilidad de Nicolás Maduro era mayor que ahora. Aún así, nada se pudo lograr para llevarlo a pactar una transición democrática en Venezuela. Ante la división de la oposición, Maduro luce fortalecido, sin la presión de una amenaza interna realmente creíble. Si la continuidad del régimen no se ve amenazada por factores exógenos, nada que arriesgue la permanencia de Maduro en el poder tendrá cabida en la negociación. Margarita, ¿qué se puede esperar entonces de las negociaciones en México? ¿Cuáles son las demandas del gobierno y cuáles las de la oposición? ¿Es posible que dos fuerzas tan antagónicas puedan llegar a un pacto? ¿Cómo medir el éxito de las negociaciones en México? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación al profesor Víctor Álvarez y aprovechar también para enviar un mensaje a los que escuchan este video. Todo parece indicar a que los dos polos políticos en Venezuela volverán a la mesa de negociación facilitada por el gobierno de Noruega, hasta ahora con sede en México. Posiblemente esto pasará después de saberse los resultados electorales o quizás después de Navidades. ¿Qué se puede esperar allí? Por lo pronto la situación no es muy clara, porque hasta la fecha no ha habido una real voluntad de las partes, particularmente del gobierno de Maduro, en negociar asuntos sustantivos. Sin embargo, los representantes de Maduro no dejan de acudir a estas citas, tampoco lo dejan de hacer los de la oposición,
porque se trata de un espacio donde no solo interactúa el gobierno con la oposición principal venezolana, sino que a través de ella lo hace con actores externos poderosos que son aliados de la oposición. La oposición le brinda en la mesa a Maduro un canal expedito para enviar mensajes a Estados Unidos y otros países con influencia mundial. Entonces las expectativas de estas citas en México no deben sobredimensionarse. Son útiles e importantes porque con la facilitación de Noruega y países amigos de ambos lados, las fuerzas políticas en pugna en Venezuela se ven, se escuchan, aunque hasta ahora no parecieran aún estar en disposición a hacer concesiones importantes. El tiempo dirá, y por eso debe continuarse hasta que aparezcan las condiciones más favorables que las que ha habido hasta ahora. El gobierno va a la mesa buscando aligerar el aislamiento en que se encuentra, el aislamiento internacional, mostrar que tiene disposición a hablar, maquillar su faz autoritaria, mantener dividida a la oposición y encontrar algún alivio a sanciones y restricciones en instancias económicas internacionales. Lo que más le interesa es acceder al sistema financiero, descongelar los bienes del Estado y encontrar apoyos quizás para comenzar o para avanzar en el camino hacia una liberalización económica. En contraste, la oposición va a la mesa para abrir un camino que recupere instituciones democráticas, con miras a unas elecciones competitivas y transparentes, donde piensa que las ganará y desplazará al chavismo-madurismo del poder. Como se ve, los objetivos de ambos polos no son compartidos y esto es parte del problema por el que no se llegan a resultados sustantivos en la mesa. Uno quiere las condiciones para mejorarse y quedarse y el otro quiere condiciones para que el otro se vaya. Nicolás Maduro busca el reconocimiento de su legitimidad de instituciones. Entre estas, la Asamblea Nacional, cuyo presidente encabeza su equipo de negociadores en México. También busca el levantamiento de las sanciones para oxigenar las precarias finanzas del régimen. Las sanciones han generado efectos colaterales, pero siguen siendo el mecanismo de presión más importante que la oposición tiene sobre el gobierno. Margarita, para evitar el impacto negativo sobre la economía y la sociedad, ¿no sería mejor plantear en México un canje de sanciones por incentivos a cambio de la conformación de un gobierno de coalición que saque al país de la crisis? ¿Cuáles serían los incentivos y cuáles las condiciones para hacer posible ese acuerdo de salvación nacional entre el gobierno y la oposición? Son interesantes porque, en mi opinión, reflejan una manera de ver el problema que es distinta como yo la observo, y me voy a explicar. Para mí, el régimen de Maduro es autoritario. Se trata de un régimen muy autoritario y además exhibe rasgos totalitarios y sultánicos, de acuerdo a cómo se definen estos conceptos en la ciencia política. Me parece que el objetivo de Maduro no es la legitimidad, no es legitimarse, sino la estabilidad y la consolidación. Yo asocio la legitimidad con un régimen democrático, donde el gobierno en el Estado busca el apoyo de sus ciudadanos. Lo que dictadores como el general Juan Vicente Gómez o el general Augusto Pinochet o Fidel Castro buscan no es legitimidad, es mantenerse en el poder. Para eso necesitan garantizarles a sus aliados la protección de sus intereses. Como yo lo veo, si las fuerzas opositoras reconocieran que su objetivo de llegar a una salida pacífica y democrática por vía electoral no pareciera factible en el corto plazo, si la oposición principal reconociera su debilidad y escasa capacidad en este momento para presionar al gobierno para que conceda a sus demandas de democratización, entonces, y quizás entonces, propuestas como esta de canjear sanciones a cambio de reformas institucionales tuvieran
posibilidad. Pero creo que ese no es el caso que estamos presenciando en este momento. La posición que se sienta en México no reconoce esa profunda debilidad política que tiene en lo inmediato. Si ya no puede sacar al chavismo del poder en el corto plazo, como todo pareciera indicar, entonces quizás podría evaluar un camino más matizado, multidimensional, usar distintos carriles, negociar con diferentes actores, pensar en tácticas con miras a una institucionalización democrática del país de mediano y largo plazo. Entonces, pues se podría pensar como prioridad aliviar la situación socioeconómica más grave que sufre la población en este momento y podría contemplarse algún tipo de propuesta. Por otra parte, yo no veo condiciones políticas para que el gobierno conceda compartir el poder con las fuerzas opositoras. No está en la naturaleza del régimen y sus principales autoridades esta idea de compartir el poder. En mi análisis se trata de un gobierno de actitud extremista o revolucionaria, de ideología y retórica de izquierda extrema, que no cree ni en el pluralismo, ni en la alternancia, ni en la autonomía de los poderes públicos. Y la oposición no tiene fuerza para imponer este tipo de principios en una negociación, no en lo inmediato. No me parece entonces esta propuesta de un gobierno de salvación nacional o un gobierno de coalición razonable en el corto plazo. No me parece viable, más razonable pudiera ser, pero no me parece viable. Porque vuelvo a una cosa que ya dije, no es legitimidad lo que busca el gobierno de Maduro, sino estabilidad y reconocimiento para consolidarse y perpetuarse en el poder. La propuesta en sí es loable, pero inviable en esta coyuntura política. Al no lograr candidaturas unitarias, el caudal electoral del país opositor se dispersará y esto facilitará el triunfo del oficialismo. Una barrida del gobierno consolidará su hegemonía territorial y acelerará la disputa por el liderazgo de la oposición. Para proyectar internacionalmente que la única oposición en Venezuela no es la plataforma unitaria, el gobierno puede plantear la incorporación de la Alianza Democrática en las negociaciones en México. Margarita, los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. Más allá de no ganar ninguna gobernación o alcaldía, ¿cuáles serían las consecuencias para la plataforma unitaria y el liderazgo de Guaidó que pudiera tener una eventual debacle en las megaelecciones del 21 de noviembre? ¿Crees que el gobierno cederá a la presión de la Alianza Democrática para ser incorporada a las negociaciones en México? ¿Esto es aceptable para la plataforma unitaria? Pienso que ya la oposición está en una situación de debacle y posiblemente los resultados electorales van a reflejar esta fragmentación, debilidad y dispersión de la oposición política venezolana. Como dije ya, el futuro de Venezuela, en mi criterio, se juega no solamente en la mesa, sino en varios escenarios, espacios o carriles, y la mesa es uno de esos espacios. Las elecciones es otro espacio y así hay varios espacios o tableros en donde se está tratando de encontrar una salida para Venezuela. Es importante sin duda, pero no representa la mesa bien al país. Y después de estas elecciones creo que la va a representar quizás menos. Yo lo que veo es que Venezuela está buscando una representación política, la sociedad está en búsqueda de una representación política que la refleje en lo que es ella hoy en día. Su precariedad, su pobreza, su desigualdad, sus aspiraciones con sus actores nuevos, sociales y políticos. Y mucho me temo que los actores que están en la mesa son solo una representación parcial de los venezolanos y ni siquiera quizás mayoritaria. Los de la oposición ciertamente es una minoría y los del gobierno también. El gobierno de Maduro representa solo una parcialidad del chavismo. Quizás es una minoría importante, quizás es la mayor minoría
¿Pero qué representa? Un 20% de los ciudadanos representa en esa mesa a los intereses y demandas o aspiraciones de sectores como los militares, representa a las aspiraciones, demandas de los gobernadores, de los alcaldes. No me lo parece. Entonces, si puede haber cambios en la mesa, eso sería positivo en el sentido de ampliar su base de representatividad. Que se amplíen las bases de esa representatividad de quienes están tratando de negociar una salida pacífica y democrática para Venezuela. Pero eso depende de los resultados que vamos a ver la noche del 21 de noviembre o los días siguientes. Y yo no sabría hacer pronósticos en este momento sobre cuáles van a ser esos resultados, porque todo apunta a una participación no muy grande de los ciudadanos. La movilización por el voto, la valoración del voto se ha perdido en Venezuela. Las elecciones regionales y municipales no han sido siempre de participación importante. Así pues, que si hay mucha abstención, eso impide hacer pronósticos seguros sobre los resultados en esta materia. Plataformas de la sociedad civil organizada como el Foro Cívico y Diálogo Social han hecho un llamado a los actores que participan en el mecanismo de negociación a demostrar un compromiso firme, serio y responsable con la vida y la dignidad de todos los venezolanos. Sin embargo, estas organizaciones no participan directamente en las negociaciones en México. Margarita, ¿qué presión eficaz puede ejercer la sociedad civil para ser incorporada a la mesa de negociación? ¿Cuál es la gama de acciones cívicas que se pueden desplegar con ese fin? Si fracasa la negociación en México, ¿cuáles alternativas le quedan a la sociedad civil para lograr una solución pacífica del conflicto venezolano? Que yo sepa, la mayoría de las más activas organizaciones sociales en Venezuela, incluyendo plataformas de articulación y coordinación de organizaciones como son el Foro Cívico, no quieren participar de manera directa en la mesa de negociación, sino que lo que ellos aspiran es que los que negocian allí tengan canales permanentes y efectivos con ellas para que puedan elevar demandas y aspiraciones de la sociedad en su diversidad y que ellas puedan asesorar a esos negociadores en el camino hacia la construcción de instituciones democráticas que les sirvan al país para resolver la crisis humanitaria compleja por la cual ya tenemos más de 5 años padeciendo. Sí he oído a algunos sectores con deseos de participar directamente en la mesa. En particular, más de una vez se han quejado los empresarios de que los actores políticos que hoy van a la mesa no los escuchan ni toman en cuenta sus propuestas y que por lo tanto ellos les gustaría participar directamente. También he escuchado de organizaciones sociales que si no se toman en cuenta lo que ellos están proponiendo, entonces ellos cambiarían hacia una decisión de participar directamente, pero no es el caso en este momento. Entonces yo diría que las organizaciones sociales diversas, dentro y fuera de Venezuela, y organismos no gubernamentales de derechos humanos y de acción comunitaria, han venido haciendo una compleja, diversa y permanente construcción de redes y tejidos sociales que hoy por hoy son casi la única protección con la que cuenta la población sometida a esta crisis atroz que padecemos. Es ese trabajo de tejidos sociales y vasos comunicantes entre actores sociales y políticos el desafío diario de todas estas organizaciones. Se expresan de muchas maneras, en asesorías y ayudas en el sector salud de grupos como Médicos Unidos por Venezuela o las academias, en sus comunicados sobre diversas materias económicas, políticas, sociales, en el sector de derechos humanos, con organizaciones como Provea, las de acción comunitaria como Sinergia, Acción Solidaria, CESAP, en el caso del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, en los portales noticiosos independientes de periodistas como Efecto Cocuyo, El Pitazo, Armando.info, etc.
Yo creo que fracase o no fracase la Mesa de México, actores y ciudadanos continuarán buscando la salida negociada. En mi criterio, es en ese mundo multifacético y plural, ideológicamente hablando, donde están lentamente surgiendo bases organizativas, valores y principios para una nueva sociedad venezolana en el siglo XXI, donde ojalá predomine la autonomía frente al gobierno, al Estado o a los partidos políticos, la solidaridad con el prójimo, la profesionalidad y la vocación de servicio a la población y a los partidos políticos en el difícil camino de encontrar la paz y bienestar para los venezolanos. Se menciona el caso de Chile para argumentar que una dictadura sí puede caer con votos y que participar en unas elecciones convocadas por el régimen no implica legitimarlo. Ahora bien, si los partidarios del no en el plebiscito de Chile hubiesen amenazado a Pinochet diciéndole que lo único que negociarían con él sería el salvoconducto que lo sacaría al exilio o el color del uniforme de la cárcel donde pagaría su condena, seguramente el dictador habría gobernado hasta su muerte. Para hacer posible la transición democrática, sus adversarios aceptaron que Pinochet continuara como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y pactaron su inmunidad al reconocerlo como senador vitalicio. Margarita, sin caer en la impunidad, ¿cuáles incentivos se pueden ofrecer al régimen de Maduro para que facilite una transición democrática en Venezuela? ¿Cómo hacer para que una solución electoral al conflicto venezolano no se convierta en una cacería de brujas, en una tragedia para quien resulte perdedor o para quien sea desplazado del poder? Víctor, la respuesta a esta pregunta es bastante difícil. En mi opinión, la oposición venezolana no tiene nada importante que ofrecer a Maduro para convencerlo de las bondades de una salida democrática. Puede sí y quizás aprovechar los incentivos derivados de las sanciones y del proceso abierto por la Corte Penal Internacional para persuadir quizás a Maduro de la necesidad de hacer reformas en el campo económico y en el campo de la justicia. Y creo que debiera estudiar esto con gran detenimiento, los factores políticos, democráticos, para encontrar ahí las oportunidades para abrir camino hacia una democratización del orden político venezolano. Pero, como decía Javier Cercas, el escritor español en Anatomía de un Instante, en España la transición se dio hacia la democracia después de un régimen fascista como el de Franco, porque aparecieron los que él llamó en esa obra los héroes de la retirada. Es decir, aparecieron dirigentes políticos del franquismo y del extremismo de izquierda que se convencieron de que España estaba mejor en una democracia y trabajaron conjuntamente en ello. Lo mismo podría decirse en Sudáfrica con Klerk y Mandela. En este caso, el caso de España, fue Adolfo Suárez y Santiago Carrillo las cabezas de esos héroes de la retirada. Yo sigo sin ver en Venezuela, de lado y lado, esos héroes de la retirada, capaz de tragarse los sapos, tratar de enmendar la plana, tratar de pensar primero en la población venezolana para tratar de conducir al país hacia una transición pacífica, negociada, de democratización, donde todos quepamos en la sociedad del siglo XXI. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con Margarita López Maya, a quien queremos agradecer altamente por su valiosa y muy esclarecedora contribución al análisis y comprensión del conflicto político venezolano y de las alternativas para lograr una solución pactada y pacífica del mismo. Gracias, Margarita, por tu excelente aporte. Nos reencontramos en la próxima entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Hasta entonces.